Misión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Ponerme algún mensajito por el chat para ver si se escucha bien y se ve bien en la cámara. ¿Me escucháis? ¿Se escucha bien? Vale, perfectamente. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los seres exóticos del planeta que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Mientras hacemos un poquito de hora para que se conecten el resto de participantes en el webinar, en la conferencia, pues voy a presentarme un poco, ¿no? Para que conozcáis un poco mi trayectoria y qué hago aquí delante de vosotros hablando de este tema, ¿vale? En primer lugar, antes de nada, muchísimas gracias a todo el equipo de COI por permitirme estar aquí hoy transmitiendo este mensaje y por permitirme colaborar y aportar mi granito de arena con esta comunidad a la que cuando llegué pues siempre me sentí acogido y entendido tal y como era. A la vez también te doy a ti personalmente las gracias por estar al otro lado, ¿no? Y por regalarte y dedicarte este tiempo en el que vamos a impartir esta conferencia. Y bueno, felicitarte también porque veo que estás interesada en continuar evolucionando en tu propio proceso personal y tu proceso profesional, ¿vale? Gracias. Bueno, pues empiezo un poco con mi historia, ¿no? Para que sepas un poco cuál ha sido mi camino. Como ya sabes, me llamo Óscar Martín Blas, nací en Toledo y bueno, pues soy un viajero del mundo, me considero un nómada incansable. ¿Qué le gusta? Soy una persona a la cual le gusta afrontar nuevos retos constantemente. Y bueno, para ello me pongo a prueba y me gusta mucho viajar por todas las partes del mundo y bueno, cada X tiempo pues elijo nuevo rumbo, nueva ciudad y ahí voy, ¿no? Me enfrento. A nivel profesional, durante los últimos 9 años me he dedicado al sector del marketing digital y la comunicación en varias empresas. Reconozco que uno de mis dones es la manera de comunicar, es la comunicación y bueno, disfruto creando contenido pues para que enganchar al lector a través de contenido escrito y también contenido visual, ¿no? Para contar historias. Al margen de este don de la comunicación, que siempre he tenido desde pequeño, pues reconozco también en mí que tengo un alto porcentaje de creatividad, ¿no? Utilizo la creatividad en la mayor parte del día, ¿no? Entonces, reconozco que es otro don que prácticamente que es mucho más grande que yo, que me domina y que hace que pierda un poco la noción del tiempo, sobre todo cuando estoy trabajando en lo que a mí realmente me gusta. Antes de entrar en ECOI, pues tengo que reconocer que empecé a vivir un proceso pues, de búsqueda, ¿no? De no encontrarme a mí mismo, de no estar satisfecho con lo que hacía a nivel profesional, por ejemplo. Y bueno, pues empecé un poco a cuestionar todo el trabajo a nivel profesional que había estado realizando durante los últimos años, ¿no? Porque sí que tengo que reconocer que en mi vida laboral, pues, he tenido muchos éxitos, he tenido también muchos ascensos, puestos de trabajo nuevos, he tenido dinero, he cumplido objetivos y, bueno, pues en cuanto a la parte material estaba cubierta, ¿no? Pero sí que es cierto que en ese momento pues empezó a no compensarme toda la parte material porque veía que estaba trabajando sin ningún propósito, ¿no? Sin ninguna dirección clara. Entonces, bueno, pues un día estaba viendo en casa una conferencia a través de YouTube, una conferencia motivacional, ¿no? Y algo se me encendió en el pecho
Y bueno, este algo se convirtió en mi nueva meta, ¿no? Profesional. Quería ser conferenciante, ¿no? Ese era mi nuevo reto. Y bueno, era como llevar un grado más, ¿no? Esta labor o este don que yo tengo para comunicar, ¿no? Entonces quería subirme a un escenario y, bueno, pues traspasar un poco las pantallas del ordenador y del teléfono móvil y bueno, pues poder provocar en las personas que tengo enfrente, ¿no? En los oyentes, pues apertura a nuevos paradigmas, nuevos conocimientos, pues que sobre todo que nos liberen un poco de las culpabilidades, de los victimismos que a lo mejor atravesamos en ciertas épocas de nuestra vida y sobre todo también de creencias, ¿no? Que traíamos heredadas, ¿no? Y creencias erróneas que no nos hacen ningún bien, ¿no? En el día a día. Evidentemente, pues para llegar a esta meta que yo había marcado de ser conferenciante, pues sentí que me tenía que trabajar a mí mismo un poco, ¿no? Porque sentía bloqueos, sobre todo a la hora de relacionarme con otras personas y, bueno, a la hora de relacionarme conmigo mismo, ¿no? Me enjuiciaba demasiado, ¿no? Era muy castigador conmigo mismo. Entonces, bueno, ahí empieza mi andadura y a través de esa conferencia que había en YouTube, pues empiezo a buscar escuelas de coaching, porque me habían hablado como que el coaching es un proceso en el cual pues investigas dentro de ti y, bueno, y quería abrir esa puerta, ¿no? Para ver qué aprendizaje tenía para mí el coaching. Bueno, me encontré con ECOI y, bueno, pues evidentemente estoy súper agradecido, ¿no? Por encontrarme también con la fantástica pareja de Elena y de Humberto. Cuando realicé la entrevista previa a entrar en la escuela, pues desde un primer momento me sentí acogido, me sentí valorado y también me sentí entendido, sobre todo con mis propias expectativas, ¿no? Que tenía sobre la formación y sobre el proceso de coaching que iba a iniciar. Entonces, bueno, no te voy a mentir, pues consulté otras escuelas de coaching también, ¿no? Por comparar, pero sin duda la cercanía que me transmitió ECOI pues fue lo que me ayudó a tomar la decisión y a decidirme por iniciar el proceso o la formación de coaching integral, ¿vale? Con referencia al proceso de la formación, pues una experiencia ¡buah! Alucinante, ¿no? Inolvidable y llena de aprendizajes que han cambiado por completo mi vida, ¿no? A la hora de pensar, a la hora de tomar decisiones, a la hora de relacionarme con los demás, a la hora de relacionarme conmigo mismo, sobre todo, que es lo más importante. Esta formación en esta formación se exponían una serie de temas libres a preparar por cada alumno y yo escogí en concreto un tema que se llamaba constelaciones familiares, ¿no? A raíz de ahí, de preparar esa presentación para el resto de mis compañeros, pues me generó mucha curiosidad este tema, porque empecé a verme reflejado en muchas reacciones automáticas, que eran calcos exactos de reacciones de mis padres, de mi madre y de mi padre, ¿no? Entonces me di cuenta de cuánto peso tienen todas las creencias que desde pequeños nos inculcan nuestra familia, nuestros padres, bueno, pues cómo nos influye esto en nuestro día a día, en el resto de áreas de nuestra vida. A raíz de este trabajo, pues inicié otra formación en paralelo al proceso, al curso de coaching integral, y que eran constelaciones familiares, ¿no? Para profundizar un poco más en este tema. Y entonces, pues ese objetivo que yo tenía de ser conferenciante, pues se tiñó de repente pues, por este tipo de conocimiento, ¿no? Por comunicar sobre este tipo de contenido, un contenido sistémico, un contenido en relación a las configuraciones sistémicas o las constelaciones familiares, ¿vale? Que tienen varios nombres. Bueno, ya sabes un poco más de mí, ya sabes por qué estoy aquí. Vamos a empezar un poco ya con la presentación porque ya veo que hay bastantes participantes ya enganchados a la conferencia. Entonces, bueno, recordarte, podrás, si se te ocurre alguna pregunta a lo largo de la exposición, pues te pido que la guardes y que al final de la exposición la escribas en nuestro chat, ¿vale? Y así, cuando acabemos, pues te doy respuesta, ¿vale? A aquellas dudas que te han podido surgir, ¿vale?
Y bueno, si lo haces un poco antes, pues igual se pierde en la cola del chat y se nos queda muy arriba y a lo mejor se queda sin responder. Entonces te recomiendo que siempre que lo hagas cuando yo acabe la presentación, ¿vale? Ahora te voy a informar. Nada, os abandono. Ahora nos vemos al final de la presentación, otra vez por la cámara, y os pongo la presentación para que lo veáis, ¿vale? Vamos a ver. Vale. ¿Se ve la presentación? Contestarme a alguien, por favor, y así continúo. ¿Sí? Vale, perfecto. Vale, pues vamos a ver. Bueno, esta es la primera diapositiva, ¿no? Pues la relación que he mantenido hasta la fecha de hoy con mi madre y con mi padre ha marcado e influenciado la mayor parte de mis hábitos, de mis comportamientos y de mis creencias hasta la fecha de hoy. Además, el estado actual de mi relación con mamá y con papá se va a ver reflejado, sobre todo en las relaciones humanas que voy a mantener fuera del ámbito familiar. Por un lado también pues, se va a ver reflejado con mis hermanos y con mis propios hijos, si tengo ya formado una familia. Y bueno, pues también en el ámbito externo de la familia, pues como os he comentado, pues a la hora de relacionarme con mis compañeros de trabajo, a la hora de relacionarme con mi pareja, con las amistades, incluso también la forma de relacionarme con el dinero, con la abundancia y con mi salud, con mi propia salud, ¿vale? Nuestra personalidad se forma en nuestros primeros años de vida, en concreto durante los primeros 7 años, en la infancia. Nuestro cerebro cuando nacemos es totalmente inocente y libre de juicios y a la vez es una esponja que absorbe todo el conocimiento que le viene del entorno exterior y a través de nuestras propias vivencias, porque nosotros también tenemos algo ahí que vamos creando, ¿no? Nuestras propias experiencias. Y a raíz de las propias impresiones que nos llevamos de esas experiencias, pues vamos también forjando nuestras propias creencias. Entonces somos un mix de creencias, creencias familiares, creencias que adquirimos en el colegio y creencias que nosotros adquirimos a través de nuestras propias vivencias. Durante los primeros 7 años de vida, pues nuestros mayores maestros son mamá y papá. De ellos absorbemos la mayor parte de nuestras creencias, que más adelante se van a manifestar en nuestra forma de relacionarnos, sobre todo pues con la pareja, con nuestros hijos, con el dinero y con el trabajo, como he dicho antes. Al margen de estas creencias, pues nosotros como niños y niñas indefensos o indefensas e inocentes, pues como os he comentado, comenzamos nuestras propias andaduras por el mundo y empezamos a enfrentarnos a nuestros primeros traumas, pues sobre todo, por ejemplo, cuando empiezo a recibir mis primeros noes de mis padres, ¿no? Cuando observo que no lo puedo tener todo lo que quiero, cuando también tengo que relacionarme con mis hermanos o mis hermanas y veo que no soy el único. Cuando papá, por ejemplo, pasa mucho tiempo fuera de casa trabajando y le echo de menos. Cuando mamá, en este caso, pues por ejemplo, a lo mejor también cuando mamá, en este caso que papá está ausente siempre, pues siempre me echa la bronca, ¿no? Y entonces siempre empiezo a cabrearme constantemente con ella. A lo mejor mi madre ha tenido una circunstancia distinta y me ha criado, o a lo mejor, es decir, que no he estado, mi madre no ha estado presente, ¿no? Y a lo mejor me he criado con una abuela o con una tía y por lo tanto, pues evidentemente desde pequeño he sentido la carencia de mamá. En fin, una infinidad de circunstancias muy distintas que hacen que nos forjemos nuestra personalidad egoica. El ego es, pues, la máscara que por una parte evitará mostrarnos al mundo tal y como somos, en esencia, y que de manera automática y en piloto automático, pues nos va a hacer reaccionar ante determinadas situaciones de nuestra vida sin pensarlo, en base a esas heridas que quedaron en nosotros desde pequeño, que hemos guardado. ¿Cuántas veces a día de hoy, aunque ya seamos mayorcitos y tengamos 35, 40 o 50 años, aún guardamos algún tipo de rencor o mantenemos algún conflicto vivo con nuestro padre o nuestra madre? En realidad, lo único que hacemos en estas situaciones es sacar a ese niño que forjamos en la infancia, a ese ego, a ese niño herido,
que llevamos dentro y que solo está reclamando amor. En realidad, solo reclamamos amor cuando estamos cabreados con mamá y con papá o con el resto de personas también. Posiblemente reclamamos el amor pues, que no recibimos en aquella etapa en la infancia. Bien, ahora que ya tenemos un punto de partida y podemos ver de qué manera cala dentro de nosotros, en nuestra vida, la relación con nuestros progenitores, vamos a profundizar un poco sobre qué es la mirada sistémica y cómo puede ayudarnos a ver cosas que no veíamos hasta ahora en nosotros mismos y nosotras mismas para permitirnos hacer movimientos distintos que van a provocar cambios en nuestras relaciones con papá y con mamá y, por lo tanto, para que lleguemos a una relación sana con ellos y sin reclamos al pasado, que dejemos de utilizar a ese niño herido. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es un sistema? Bueno, pues un sistema es un conjunto de elementos vinculados entre sí que tienen unos objetivos y se rigen por unas normas comunes. A día de hoy, y con el avance de las nuevas tecnologías, se ha disparado por completo el grado de sistemas al que podemos pertenecer simultáneamente. Algunos de ellos, pues por ejemplo, el principal es la familia, ¿no? Es el sistema de origen. De ahí no nos escapamos ninguno ni ninguna. Bueno, pues luego podemos pertenecer al sistema de los compañeros de trabajo, a un sistema que es el grupo de WhatsApp de la AMPA del colegio de mis hijos, a otro sistema que puede ser el grupo de WhatsApp de los antiguos alumnos del colegio, bueno, etcétera. Se ha calculado que hoy en día en una media podemos interactuar con 15 sistemas distintos a la vez. Y lo más importante de todos ellos es que cada uno de ellos se rige por unas normas totalmente independientes y distintas a los otros. Bueno, como os he comentado, yo al primer sistema al que pertenezco y para toda la vida es a mi sistema familiar de origen. Este es nuestro sistema principal y el más importante. Todos y cada uno de nosotros pertenecemos a nuestro sistema familiar. Este está compuesto por todos los miembros, tanto vivos como muertos o fallecidos de la familia. Y todos ellos comparten una conciencia común. Y de manera consciente o inconsciente, pues tienden a un equilibrio. Es decir, la familia es un vínculo indisoluble que une a todos los miembros, ¿vale? Entonces, hay una conciencia colectiva que va a ligar a toda la familia y cuida para que nadie se pierda, nadie se extravíe en el camino. Entonces, a la vez esta conciencia del grupo conduce a la familia hacia una meta. Y la meta, pues ya sabéis todo, que es la supervivencia, ¿vale? Cuando hablo de que el sistema familiar tiende a un equilibrio, me refiero a que ese equilibrio hace referencia a que se reconozca a todos y cada uno de los miembros de la familia. Y que además a cada uno se le dé la posición que le corresponde. Cuando esto no ocurre, cuando, por ejemplo, hay una persona excluida o cuando hay una persona que no está ocupando su lugar dentro del sistema familiar, hay desajustes y ya veremos qué efectos provoca en nosotros y en el resto de integrantes de la familia y en nuestras áreas, en el resto de áreas de nuestra vida. Bueno, espera un momento que iba a pasar de ahora. Bueno, el sistema familiar, como he comentado, funciona como una unidad indivisible y que se desajusta cuando las personas que los integran están en un conflicto entre ellas y no reina la paz. Bueno, todos y cada uno de los miembros de un sistema tienen derecho a pertenecer a él, hayan hecho lo que hayan hecho. Ningún otro miembro tiene derecho a excluirlo. El hecho de estar un miembro excluido u olvidado va a acarrear pues, serias consecuencias para miembros posteriores del sistema, para generaciones posteriores del sistema. Y no se va a restablecer la paz en el sistema hasta que no se incluya a ese familiar que se ha olvidado, que se ha apartado o que se ha enjuiciado. Cada miembro del sistema, vivo o muerto, como he comentado antes, tiene el mismo derecho a pertenecer. Si dentro del sistema a algún miembro se le niega el derecho de pertenencia, por ejemplo,
cuando hacemos valoraciones morales como es un canalla, es un alcohólico, un bebedor, ha tenido un hijo fuera del matrimonio y a escondidas, menudo putero, perdóname por la expresión, no queremos saber nada de él, o cualquier otra cosa que se diga acerca de él y se intente mantener alejado del sistema simplemente porque su comportamiento o su forma de vida pues se ha considerado dentro de la familia como un atentado, ¿no?, para la forma de ver la vida de esa familia. Pues tiene las mismas consecuencias. En este caso, pues hay determinadas personas que pretenden tener más derecho a pertenecer que otros al sistema porque se consideran mejores. Bueno, pero el alma familiar, como he comentado, tiene una conciencia que no diferencia entre buenos y malos, ¿vale? Entonces, siempre que a un miembro se le niega la pertenencia, sea por desprecio o por miedo ante su destino, por esa vida que ha elegido ese miembro, si es alcohólico, si es drogadicto, es, por ejemplo, un caso extremo, en la red familiar va a surgir la necesidad irresistible de restablecer esa pérdida que ha tenido el árbol, ¿no? De compensar esa injusticia que se ha cometido. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues va a imitar esa personalidad. Te pongo un ejemplo para que lo veas claro. En una familia donde el padre es alcohólico, y esto se considera como un hecho vergonzoso para la familia, un hecho que se intenta ocultar ante los vecinos, ante el exterior, y de alguna manera a esta persona pues se le hace de menos, se le menosprecia. Pues la conciencia del sistema, al ser consciente de ese desequilibrio, va a intentar compensarlo con generaciones posteriores. Atentos porque esto es un poco alucinante, ¿no? Pero bueno, mente abierta, ¿vale? Es decir, pues que a lo mejor uno de los hijos de ese padre alcohólico o alguno de los hijos de uno de los hijos de ese padre alcohólico, en la primera generación o la segunda generación posterior, acabará siendo alcohólico. Así es. Parece duro y parece un poco increíble, ¿no? Pero así es. No es casualidad este hecho, simplemente el alma del sistema quiere que se mire completamente a ese familiar tal y como es y que se le reconozca. Es la única manera de parar el patrón de repetición dentro del árbol genealógico. Porque si no se mira a esa persona y se acepta ese destino que ha escogido esa persona, volverá a aparecer un caso de alcoholismo en la familia. Hay más ejemplos de exclusiones, pues por ejemplo la homosexualidad, ¿no? Pues antepasados homosexuales que se censuraron, que se apartaron de la familia por vergüenza, pues en generaciones posteriores vuelven a salir. También pues un tipo de exclusión es cuando alguien ocupa el lugar de otro miembro de la familia, como si se pudiera reemplazar. Por ejemplo, o se olvida a un hijo que murió también en el embarazo, o a través de un aborto provocado. O incluso también, esto es muy curioso y seguro que os genera alguna pregunta, cuando por ejemplo yo me llamo Antonio y mi abuelo se llamaba Antonio. Esto quiere decir cuando le ponemos a un hijo el nombre de otro antepasado, ¿no? De otro ancestro. Pues hay que tener cuidado un poco y ver desde dónde estamos poniendo el nombre a ese hijo, ¿vale? Porque a lo mejor si lo estamos poniendo como sustitución, o a lo mejor, por ejemplo, en mi casa, un hermano de mi padre murió, se llamaba Pablo, y acto seguido nace mi padre y le vuelven a poner Pablo, ¿no? Es un poco como la sustitución, ¿no? Entonces, durante una temporada no se estaba dando ese lugar o no se dio ese lugar al hermano de mi padre, ¿no? A eso me refiero, ¿no? A no poner nombres como sustitutos, ¿no? Entonces, bueno, nada. Si todos los que pertenecen a mi sistema familiar son reconocidos y les doy un lugar honroso en mi corazón, yo me voy a sentir pleno en todas las áreas de mi vida. Y asimismo me libero de todas estas cadenas del sistema. Entonces, ya no me encadena nada pendiente de solucionar dentro del árbol y los miembros de la familia me van a acompañar con una fuerza tremenda porque ya no estamos atados a nada grave, ¿vale? ¿Cuál es ese indicador que te puede decir si existe una exclusión? Porque a veces lo vemos a simple vista, ¿no? Pero a lo mejor estate atento a estas frases o atenta a estas frases para ver si te dicen algo, ¿no? Todo lo que lamento lo estoy excluyendo. Todo lo que acuso lo estoy excluyendo. A cada persona que despierta mi enojo, mi ira, me cabreo con ella, la estoy excluyendo.
Y cada situación en la que me siento culpable yo mismo, también la estoy excluyendo, ¿vale? Ahí tenéis un ejemplo pues, que os puede hacer pensar un poco en vuestra propia situación. Bueno, cambiamos de diapositiva. ¿Qué es mantener una mirada sistémica en el ámbito familiar? Bueno, mirarte de una manera sistémica es entender que tú mismo o tú misma no eres solo tú, sino que estás dentro de tu sistema familiar de origen, con un padre y una madre. Y tienes que empezar a mirarte desde arriba y entender que tus reacciones y tu conducta, la mayor parte, pues hasta la fecha, guardan lealtades invisibles a tus padres y al resto de tus ancestros, ¿no? Porque esto no es solamente papá y mamá, sino también todo el árbol que tenemos detrás. Porque dentro de ti, pues hay una información infinita de todos tus antepasados. En las constelaciones familiares o las configuraciones sistémicas, pues se ve muy claramente cómo determinados problemas que a priori pensábamos que eran personales, por ejemplo, pues como enfermedades, bloqueos, dificultades, pues en realidad no lo son. Son problemas que vienen de nuestro sistema familiar, o de padres, o de abuelos, o de hermanos. Son problemas que han quedado pendientes de sanar o pendientes de afrontar de una manera exitosa, ¿vale? A lo largo de nuestra vida, pues es posible que la mayor parte de las experiencias que nosotros vamos a poner delante de nosotros mismos, pues sean las mismas experiencias no sanadas que han vivido nuestros padres o alguno de nuestros antepasados. El hecho de que las volvamos a revivir nosotros es para que logremos extraer ese aprendizaje de tal experiencia y sanemos aquello que nuestros ancestros no lograron afrontar con integridad. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de cortar esos patrones de repetición dentro de nuestro árbol genealógico, ¿vale? Ahora quiero hacer pues un pequeño inciso, ¿no? Un pequeño parón y bueno, te felicito. Te felicito, ¿por qué? Porque no es casualidad de que estés aquí hoy escuchando toda esta información. Te doy la enhorabuena porque dentro de ti existe la semilla de sanador o sanadora que tu sistema familiar estaba necesitando. Te felicito porque tú eres la oveja negra, a lo mejor, dentro de tu familia, que ha tomado la iniciativa para informarse sobre estos temas y comenzar ese camino de sanación de tu árbol familiar. Tú eres la persona elegida que va a facilitar al sistema poner luz en aquellos sucesos oscuros y que no están sanados, ¿no? Tú eres la persona que va a realizar cambios dentro de tu sistema familiar simplemente con ver y observar este tipo de situaciones que estaban olvidadas. No hay que hacer gran cosa más, ¿vale? Pero simplemente con el hecho de ver y observar, poner conciencia, el sistema familiar ya gana, ¿vale? Acabas de prender la llama dentro de ti que a partir de ahora pues hará que te posiciones correctamente con referencia a tu padre y a tu madre. Y este movimiento de posicionamiento pues va a provocar poco a poco pequeños cambios dentro del sistema. Ya lo irás viendo. Ya verás como sin necesidad de cambiar a nadie y cambiar las conductas de nadie, de esas personas que te cabrean y que te incomodan, el resto de miembros de la familia va a empezar a cambiar por sí solo. Para cerrar esta primera parte, pues sobre la mirada sistémica y afianzar este detalle tan importante, pues te dejo esta frase tan reveladora y poderosa del escritor y director de cine chileno, Alejandro Jodorowsky. Está en esta diapositiva y es: el árbol está vivo dentro de mí. Yo soy el árbol. Yo soy toda mi familia. Nadie tiene problemas individuales porque toda la familia está siempre en juego. El inconsciente familiar existe. Desde el mismo momento en el que alguien toma conciencia de algo, hace que todos los suyos también lo tomen. Ese alguien es la luz. Si uno hace su trabajo, todo el árbol se purifica, ¿vale? Bueno, hago hincapié, como dice ahí, ¿no? Solamente con tomar conciencia de ese tipo de situaciones que no estaban a la luz, ya ayudamos al sistema y ya vamos a provocar cambios en el sistema. Bueno, voy a beber un poco de agua, disculparme. Vale. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Concretamente, si hay algo de tu vida que te duele, es muy probable que sea un reflejo de tu relación con tus padres, aunque de entrada parezca que no tiene nada que ver. Ahora vas a ir viendo cómo se va desgranando todo. No podemos sanar nuestra vida si no sanamos nuestra relación con los padres. No podemos mirar al futuro con fuerza si no somos capaces de inclinarnos ante nuestros padres, honrarles por habernos dado la vida y coger el amor que viene de ellos con humildad y con gratitud. Si eres capaz de mirar a tus padres con amor y gratitud sin juzgarlos, muy importante, pues tu pasado va a dejar de ser un peso, ¿vale? Y si tu vida ahora mismo pues era un poco monótona y tenías alguna dificultad en algún ámbito, pues en el momento en el que empiezas a mirar a tus padres con gratitud, pues vas a notar la fuerza, ¿no? Que te va a venir de ellos, ¿no? Que te va a venir de atrás, ¿no? De todo el árbol y te va a impulsar hacia adelante, ¿no? Hacia vivir tu vida. Por ello es importante, pues, sanar en primer lugar la relación con ellos, ¿no? Porque independientemente de cómo ellos nos educasen o se portasen con nosotros, ellos nos dieron el mayor de nuestros éxitos, que es la vida. Sin ellos no existiríamos y tendríamos la oportunidad de estar hoy aquí tratando este tema. No importa si lo hicieron mal o si hicieron bien las cosas, lo que importa es que hicieron las cosas lo mejor que pudieron y supieron. Por desgracia, en el colegio y en la educación aún no tenemos asignaturas de cómo aprender a ser buenos padres o cómo aprender a amar. Nuestro éxito en la vida va a ser directamente proporcional al grado de paz y gratitud que mantengamos con cada uno de nuestros progenitores. De ello depende que nuestras relaciones sentimentales pues, fluyan libres de reclamos hacia el pasado, de que soltemos viejas creencias y lealtades inconscientes, por ejemplo, en el ámbito financiero o en el ámbito económico, y que dejemos de proyectar pues, nuestros bloqueos y carencias emocionales, muy importante, de nuestra infancia en la educación de nuestros propios hijos, ¿no? Porque muchas veces nuestros hijos, que ahora pues está muy de moda, ¿no? Enseguida en el colegio les ponen la etiqueta de un tag, que si trastorno, bueno, que enseguida los etiquetamos, ¿no? Con hiperactividad. Bueno, pues simplemente nuestros hijos suelen ser un reflejo de aquellas emociones que no tenemos sanadas nosotros mismos como padres, ¿no? Entonces, bueno, invito a que profundicemos primero en nosotros y ya veremos cómo nuestros hijos también cambian, ¿no? Es que vamos a ayudar también al flujo de nuestra familia, al flujo de la vida de nuestra familia. Vale. Otro punto importante a tratar sería qué posición estoy ocupando dentro de mi sistema familiar, ¿vale? Dentro de la familia. La gran mayoría de mis conflictos dentro de la familia o fuera de la familia van a tener relación con la posición que estoy ocupando yo mismo dentro de cada sistema, en realidad. En el caso de la familia, pues es posible que, por ejemplo, no esté ocupando mi rol de hijo en relación a mis padres. A lo mejor, pues a veces yo hago de padre o de madre de mis padres, porque mis padres son un poco inconscientes y un poco inmaduros. Y me toca cuidar de ellos con demasiada atención, ¿no? Y me quito mucho tiempo a mí. Pues esto me va a cargar de experiencias que no me tocan y que va a hacer mi mochila del día a día pues mucho más pesada. Este hecho de la posición lo relaciono con lo que he comentado anteriormente, de las exclusiones, en la que un miembro intenta suplantar la posición de otro miembro. Es decir, imaginemos que un padre muere y el hijo mayor de la familia recibe el mandato de la madre como ahora eres el hombre de la casa y tienes que aportar lo que aportaba tu padre, tienes que ayudarme. Pues imagínate qué carga le está poniendo esa madre a su hijo. Lo está elevando a la posición de pareja. Ahora se ha convertido en su pareja. Esto al mismo tiempo, pues, al sistema no le gusta nada. Entonces, el sistema, como os he comentado, como ve ahí un desequilibrio, pues ya buscará la forma de solventar ese desequilibrio, ¿no? Ahora veréis cómo opera el sistema. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es tomar la vida, no? Pues, como bien tenéis ahí en la diapositiva, la vida, pues, corre como una cascada de agua, ¿vale? En una cascada, pues, el agua va de arriba hacia abajo.
Los de arriba, pues van a representar a nuestros ancestros, los que vinieron antes de los que tomamos la vida. Y los de abajo son los más pequeños, que son nuestros hijos, que van tomando la vida de nosotros, ¿vale? Entonces, tal y como en una cascada, el agua no puede ir hacia arriba, no podemos invertir, ¿no? Entonces, mi trabajo es tomar el agua que viene de mis padres y a su vez de sus padres, quienes la tomaron de sus padres y así sucesivamente. Entonces, es gracias a esa agua y gracias a que ha seguido corriendo hacia abajo esa agua que tengo la vida y puedo hacer algo con ella, ¿no? Y esto es algo que me involucra solamente a mí, ¿no? Es mi responsabilidad hacer lo que haga yo con mi vida, ¿no? Como hijo, no puedo cambiar el curso de la corriente del agua, no puedo enviar el agua hacia arriba, es decir, como hijo lo que tengo que hacer es dar ese amor que yo he recibido de mis padres hacia mis propios hijos. Y si no tengo hijos, pues deberé continuar ese flujo de amor pues hacia alguna pasión que yo tenga, hacia alguna causa, pues a lo mejor soy animalista y pues bueno, y cuido a los animales en peligro de extinción. Es decir, debes contribuir con el flujo de la vida, con el flujo de dar. Si estás en sintonía con la vida, es como si te pusieras debajo de esa cascada y te bañas en ella sin juzgar el agua, la temperatura, el color o el sabor. Solo te bañas en ella. Y si no estás en sintonía con la vida, pues es como si te apartases de la cascada, la vas a criticar y crees que el agua que tú tienes es mejor de la que has recibido de tus padres. Entonces, la idea de, por ejemplo, la idea de devolver a los padres todo lo que nos dieron es una idea equivocada, porque estamos invirtiendo ese orden y nos estamos creyendo mejores que ellos. ¿Cuándo más estamos invirtiendo ese orden y nos puede perjudicar? Por ejemplo, cuando abandonamos nuestros propios proyectos y a nuestra propia familia para atender solo y exclusivamente a nuestros padres en la vejez. Es decir, cuando abandonamos nuestra propia vida para dedicarnos a ellos. Cuidado, ¿eh? No quiero decir que no podamos cuidar de nuestros padres si están convalecientes. Lo que quiero decir es que debemos observar en qué grado ese aspecto en el que los estamos cuidando y protegiendo, estamos dejando nuestra vida de lado, ¿no? Estás dejando de lado tu proyecto, tu propia familia, ¿no? Entonces, aquí hago una aclaración, como ya sabes, dentro de ti, pues hay un niño herido, ¿no? Entonces, puedes, evidentemente, dentro de tu padre y de tu madre, también hay un niño herido, ¿no? Y niñas heridas, que también hacen reclamos hacia el pasado de aquello que no recibieron de sus superiores. Entonces, tienes que empezar a mirarles desde este punto de vista y entender que no puedes solventar y darles todo lo que te reclamen tus padres. Porque habrá cosas que a ti no te toque darles, ¿vale? Entonces, querer suplir todas las carencias es sentirnos gigantes, más grandes que los antepasados, y eso va a traer desorden a tu vida. Por otro lado, pues cuando rechazamos cualquier bien que nos viene a través de nuestros padres, porque sentimos que les vendrá mejor a ellos, o porque no tenemos, o porque tenemos esa necesidad cubierta, pues también nos estamos sintiendo superiores a ellos y estamos menospreciando aquello que ponen delante de nosotros y a nuestra disposición con todo el amor del mundo. Porque ellos son los grandes y nosotros siempre seremos sus pequeños. Debemos aprender a aceptar todo lo que nos ofrezcan, ¿vale? Este aspecto de no aceptar, pues lo que viene de los padres, pues puede afectar a nuestra abundancia económica, por ejemplo, y de manera inconsciente en nuestra madurez, pues puede hacer que no aceptemos ayuda de nadie, e intentemos solucionarlo todo solos y solas. Asimismo, pues también puede afectarnos en el amor. Si yo me posiciono, por ejemplo, con referencia a mis padres como más poderoso que ellos, como un rey que no necesita cuidados, que no necesita sus bienes ni sus cuidados, pues cuando construye una pareja, pues puede hacer que yo también adopte ese rol con referencia a la otra persona. Y por lo tanto no exista un equilibrio, siempre sea superior a mis parejas y tampoco acepte que la otra persona me dé, ¿no? O lo que tiene para darme. Con lo cual, estas relaciones se van a volver un poco tormentosas y me voy a alejar, ¿no? Del éxito sentimental, ¿vale?
Atención también para las personas que ahora mismo pues no sientan ningún tipo de gratitud y estén en conflictos constantes con sus padres, ¿no? A lo mejor pues alguna parte de esta conferencia te está tocando en el interior y te está cabreando algo, ¿no? Porque no lo compartes, pero bueno, esto es para que tomes contacto, ¿no? Poco a poco irás interiorizando todo este conocimiento. Por muy poco que te hayan dado tus padres, te dieron el mejor de los regalos que podían hacerte, que es tu vida. Y te dieron también el mejor de los regalos, que es la oportunidad de estar aquí hoy, de evolucionar y de desarrollarte. Solo por eso y por respeto hacia ellos, debes tomar tu vida con orgullo y hacer con ella algo grande en su honor, ¿vale? Es un mensaje muy claro, ¿no? Es decir, aprovecha la vida que te han regalado tus padres, ¿no? Independientemente del resto de condiciones. Has nacido solamente con eso, deberás estar agradecido, ¿no? O agradecida. ¿Qué beneficios aporta estar en paz con mamá y con papá? Bueno, pues vamos a empezar un poco con mamá, ¿vale? Ambos son igual de importantes, pero digamos que establecemos un poco la prioridad con mamá. Ahora veremos por qué. Como dice el maestro alemán Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares y sistémicas, todo ser humano sin su madre está perdido. Cuando se ha debilitado el vínculo con la madre, vas como perdido o perdida por la vida. Tu madre es el medio por el cual llegaste a la vida. Fuiste gestado, gestada y tomaste nutrientes durante 9 meses en los que pudiste pues, desarrollar tu cuerpo y conseguiste nacer sano y salvo y enfrentarte a la vida. Además, pues durante unos largos años, tu madre te ha cuidado lo mejor que ha podido y te ha dado lo que fue capaz de darte con los recursos que tenía en aquella época, ¿no? Por eso, este vínculo es el más importante, ¿no? El vínculo con mamá. No existe otro igual. Nunca volverás a estar tan cerca de otro ser humano que cuando estabas dentro de tu madre. Ni siquiera con la pareja. Ojo. ¿Qué ocurre cuando empiezas a trabajar el vínculo con mamá, cuando empiezas a sanar el vínculo con tu madre? Pues todo lo relacionado con lo femenino y con la línea materna va a empezar a fluir. Es decir, pues el estar nutrido, desnutrido, la salud, los recursos, el dinero y también pues las relaciones afectivas. La forma en cómo nos vinculamos con mamá, pues va a determinar también cómo nos relacionamos con la pareja y con nuestros propios hijos. La madre nos conecta con la vida y con el éxito en cualquiera de nuestras áreas. Por ejemplo, quien logra tomar a su madre de esta forma, pues va a ser exitoso, exitosa y feliz. Pues de la misma manera como alguien se relaciona con su madre, pues se va a relacionar con su vida y con su profesión. De la misma manera o la misma intensidad con la que esta persona rechaza a su madre, va a rechazar la vida, va a rechazar su trabajo y su profesión. Y de la misma manera y con la misma intensidad, la vida, su trabajo y su profesión lo van a rechazar a esta persona también, ¿vale? Entonces, recalco, la madre es el movimiento hacia el éxito. Cuando estamos alejados un poco de mamá o tenemos una relación que es insana, se dice que tenemos una relación interrumpida, ¿no? Hacia la madre. Esto se va a evidenciar más tarde pues como una traba, ¿no? Que vamos a sentir para el éxito de nuestro trabajo, en la profesión, si queremos montar una empresa, ¿vale? También es importante pues que no nos quedemos esperando, ¿no? Que el éxito venga hacia nosotros en lugar de ir hacia él, ¿no? Por ejemplo, pues a veces esperamos que recompensas sin haber realizado antes las tareas correspondientes. O a veces mandamos a otros en lugar de usar nuestras propias manos y tendemos a retraernos en lugar de ir hacia una persona o hacia un trabajo, ¿no? Que nos interesa, hacia alguna meta, ¿no? Ahí nos estamos comportando como un poco niños de mamá, ¿no? Nos negamos hacia ir hacia lo que nos interesa, hacia la vida, ¿no? Estamos protegiéndonos, estamos debajo de sus faldas, ¿no? Todo éxito tiene la cara de la madre.
Cuando se aprende a tomar a la madre, también muy importante, ella va a ser quien nos va a dar el permiso para tomar al padre, quien nos va a dar el permiso para aceptar a nuestro padre. Y además es ella, también importante para las madres que estén presentes en la conferencia, que las madres son realmente quien tienen que integrar al padre en el corazón de los propios hijos. Tenéis una labor extra con vuestros hijos, ¿no? Debéis involucrar dentro de su corazón a ese padre, ¿no? Que un día el cual vosotras aceptasteis formar una pareja con él y crear esa vida, ¿no? Que acabáis de crear, ese hijo. Normalmente cuando no se ha tomado pues al padre, cuando estamos en conflictos con el padre, es porque la madre en algún momento de la infancia de estos hijos, de manera explícita o implícita, pues ha estado enfrentada a este hombre, ¿no? A este padre, ¿no? Y entonces a lo mejor nosotros como hijos rechazamos a papá porque tenemos una lealtad interna, ¿no? Como niños pequeños que somos y que nos hace seguir, pues apuesto más por mi madre, ¿no? Y por eso rechazo a mi papá, porque en determinada época mamá estuvo en conflicto con papá y apoyo a mamá, ¿no? Quiero más a mamá, la protejo. Entonces, bueno, cuando crecemos y nos convertimos en adultos, pues ya podemos decidir y cambiar la mirada y bueno, pues y estamos dispuestos internamente pues a ser desleales a mamá, ¿no? Tenemos que abandonar este tipo de comportamientos y bueno, y ver también a papá que es muy importante también en nuestra vida. Aquí acabo de nombrar otro punto clave, ¿no? Dentro de la mirada sistémica, que es las lealtades inconscientes o el amor ciego. Muchas veces hacemos cosas en nuestra vida sin saber por qué y de manera ciega. Y cuando ampliamos la mirada, podemos vislumbrar que hay cosas que las hacemos no para dañar a nuestros padres, bueno, es decir, para no dañar a nuestros padres, las hacemos también para no ir en contra de los valores que ellos mismos nos han inculcado, ¿no? A lo mejor a día de hoy yo no me permito tener una pareja porque mi papá en la infancia abandonó a mi madre y desde entonces todos los hombres son escurridizos y no les gusta el compromiso y por tanto pues solo se me acercan hombres infieles, ¿vale? A mi vida. O simplemente es que no permito ni que un hombre se acerque a mi vida, ¿no? En realidad lo que está pasando es que le estoy siendo leal a mi madre, ¿no? Como tú viviste aquello, yo estoy viviendo también aquello por amor a ti, ¿no? De una forma inconsciente, a veces, o a veces es también de una forma consciente. La educación y los valores que recibimos de nuestros padres han sido nuestra guía en la infancia, pero ahora en la madurez pues somos dueños de nuestro propio destino y podemos elegir con qué valores decidimos quedarnos y qué valores nuevos queremos cultivar dentro de nosotros mismos, ¿no? Aunque algunos de estos valores pues no sean aceptados por nuestros padres, ¿no? Seguramente pues como ya habéis comprobado a veces tenemos que ir en contra de nuestros padres, ¿no? Porque tenemos otros objetivos distintos, ¿no? Bien, bueno, pues ahora pasamos al otro bando, al lado masculino. ¿Qué me aporta sanar la relación con papá? Pues el padre y lo masculino te permiten reconocer los límites de aquello que te ayuda a saber de dónde vienes, es decir, a dónde vas y hasta dónde vas a llegar, ¿no? Te permite concretar proyectos, independizarte, avanzar hacia la madurez. Pues quizás quieras emigrar a un nuevo país, ¿no? O quieras viajar o acceder a nuevos trabajos, cambios laborales o tener una nueva relación, ¿no? Pues papá es la fuerza, ¿no? Para romper con todo lo que no nos funcionaba hasta ahora. Esa es la capacidad de lo masculino, ¿no? De cortar con lo que te impide avanzar, moverte y crecer, ¿no? El padre, pues, da la fuerza para romper esas barreras, ¿no? Entonces también sin el padre, en cierta forma, también estamos perdidos porque no saldríamos nunca del bucle, ¿vale? El no tomar al padre, pues supone que el mirar hacia adelante, hacia el futuro, pues sea un poco difícil, ¿no? Si no se ha tomado al padre, pues resulta a lo mejor más dificultoso pues avanzar a la hora de estudiar una carrera universitaria, a la hora de provocar un cambio laboral o iniciar un proyecto empresarial, ¿no? Pues que a lo mejor no tenemos la fuerza necesaria como para emprender, ¿vale? A veces también mantenemos lealtades inconscientes a papá,
como por ejemplo, pues las niñas de papá. Son aquellas hijas pues que siempre han estado protegidas por su padre, muy unidas a él, incluso más que a la madre. Esto puede hacer que en la madurez esta hija, que siempre ha visto a su padre como el más grande, pues no tenga nunca pareja. ¿Por qué? Pues porque cada hombre que se le acerca automáticamente lo va a comparar con la figura de su padre. Y después de esta comparación, pues siempre los hombres le van a parecer poco. ¿Me entiendes? Entonces, menos para él, a lo mejor les exige demasiado o los menosprecia. ¿Por qué? Porque lo está comparando con su padre, ¿no? Y papá, pues hay que entender un poco que papá es mi superior, mi papá es mi papá y mi pareja es un igual que yo, ¿no? Entonces, debo estar en equilibrio con mi pareja, al mismo nivel. Si yo estoy por encima y lo veo inferior, pues difícilmente voy a tener éxito en esa relación, ¿vale? ¿De qué manera afecta la relación que mantengo con mis padres? Pues vamos a ver un poco ya casos reales, ¿no? ¿De qué manera afecta pues esta relación con mis padres al éxito en la relación pues, con mis hijos, con la pareja, con la salud, con el dinero? Bueno, te voy a mostrar el primer ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando no ocupo mi lugar dentro del sistema familiar? Bueno, creo que ya has tomado un poco conciencia de lo que habíamos antes hablado, pero vuelvo a recalcarlo. Si no ocupo mi lugar en el clan, entonces seguramente estoy ocupando el lugar de otro familiar. Esto, pues, puede traerte graves consecuencias a nivel personal, sobre todo, pues, en tu salud o en la de tus predecesores, tus hijos o generaciones posteriores. Un caso concreto. Imagínate que Marta es la hija mayor de 3 hermanos. Marta vive con sus padres. En un determinado momento, su madre fallece cuando tiene 40 años. Acto seguido de la muerte de su madre, su padre le dice, su padre que viene de un clan, pues además, donde las mujeres siempre han estado al servicio de sus parejas, de los hombres, recibe un mandato donde se le dice, Marta, ahora tú eres la mujer de esta casa. ¿Qué ha pasado aquí? Que Marta ha pasado de ser la hija a sustituir a su madre. Con lo cual se ha elevado a la posición de madre. Es decir, se ha convertido inconscientemente en la pareja nueva de su padre. Marta, a partir de aquí, asume que tiene que cuidar de su padre como principal prioridad, al igual que lo hacía su madre. Y además, tiene que cuidar de sus 2 hermanos más pequeños. Marta, por otro lado, ya tenía un hijo. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener para Marta esta situación? Uno, por un lado, el sistema reconoce que se está vulnerando el orden y se está sustituyendo a un familiar por otro. Entonces, no se está respetando la integridad y la posición de la madre de Marta. Con lo cual, el sistema, al observar este desequilibrio, lo que va a hacer es hacer alguna acción para recobrar un poco el equilibrio y establece pues algún ajuste. Es un poco fuerte, ¿no? Pero este ajuste puede ser que sea a través de una enfermedad repentina o incluso alguna muerte que Marta misma puede sufrir o alguno de sus descendientes directos, por ejemplo, su hijo, ¿vale? Sé que suena muy fuerte, pero es increíble, sucede. ¿Qué más consecuencias? Pues Marta está asumiendo un papel que no le corresponde. Está elevándose para sustituir a su madre y se está cargando con sus tareas a la hora de cuidar a su padre y el resto de sus hermanos. Con lo cual, pues su hijo queda en segundo lugar. Ya no es la prioridad. Entonces Marta está vulnerando el flujo de la vida del que hemos hablado antes. Con lo cual, pues su vida se va a cargar de experiencias que le van a venir demasiado grandes y que va a sentir que la vida es más pesada, es más dura y le va a costar ser feliz. Y otra consecuencia, por ejemplo, pues es que cómo afecta, ¿no?, a la relación que Marta va a mantener con su hijo, ¿no? Evidentemente su hijo no es su prioridad para ella, con lo cual empieza a haber un movimiento de separación entre ellos. Ese hijo siente que su madre no está disponible siempre para ella y ese hijo va a empezar a llamar la atención, ¿no? A través de violencia en el colegio,
en la calle, incluso dentro de casa, ¿no? Ese hijo a lo mejor siempre va a estar lleno de rabia, de ira, pues es la rabia de que su madre siempre esté mirando hacia otro lado, ¿no? Independientemente de la relación que mantenga con su padre, el vacío de una madre es la principal causa de la falta de éxito en la vida, ¿no? Con esta situación, pues el hijo difícilmente va a poder desarrollarse con integridad ahí fuera, pues va a estar dominado por la ira y seguramente pues en un futuro cuando empiece a relacionarse con otras chicas, por ejemplo a nivel sentimental, o otros chicos, pues va a buscar una madre y no una pareja. Su hijo pues va a seguirá siendo niño en sus parejas y a su lado pues querrá tener una mujer pues que supla sus reclamos, ¿no? Del pasado que Marta no atendió, ¿vale? Bueno, pasamos a un segundo ejemplo, ¿no? Y es un poco el tema que hemos tratado antes, ¿no? ¿Qué sucede cuando mis parejas, con mis parejas, ¿no? En el terreno sentimental, cuando yo soy un hijo de mamá o soy un hijo de papá? Imagínate que Luis es hijo de María. Desde muy pequeño Luis ha estado unido a su madre, de tal forma que ha valorado poco o ha compartido poco tiempo con sus amigos en la infancia, por lo que, bueno, pues le gustaba más pasar tiempo con su madre, con María, ¿vale? Por otro lado, María, pues que siempre consintió esa relación tan estrecha con su hijo, no quiere que su hijo se contamine con amistades que le puedan llevar al peligro, quiere que toque lo menos posible la calle, porque pues para que no tenga vicios, para que no caigan en las drogas y en el alcohol, y quiere que esté muy cerca de ella siempre. Seguramente también porque de algún modo Luis, su hijo, está cubriendo alguno de sus propios vacíos de la infancia, de la propia madre, de María. María pues satisface de esta forma todas las necesidades de Luis, incluso las económicas. Entonces le está quitando la fuerza para que Luis inicie sus propias andaduras por la vida, ¿no? Le está quitando la fuerza para que no empiece a generar sus propios ingresos. En definitiva, Luis está colmado de cuidados, está sobreprotegido, está colmado de dinero y de amor, ¿no? ¿Qué pasa cuando Luis intenta establecer una relación con una chica o con un chico fuera del sistema familiar? Pues que ninguna de sus relaciones son estables, todas duran muy poco. Recibe parejas a lo mejor que son infieles, ¿no? A lo mejor su madre también se entromete mucho dentro de cada relación porque al tener esa relación tan estrecha no ha conseguido romper ese vínculo, ¿no? De la infancia y ver que su hijo ya es un adulto. Luis realmente pues está mirando a su madre como pareja y no a las personas que se le cruzan en el camino. Para Luis la pareja más grande es su madre y la va a comparar con cualquier persona que se le acerque. Por tanto, como su madre es mucho más grande, sentirá que ninguna de sus parejas va a estar a su altura, ¿no? Entonces va a ser exigente con ellas. En realidad, Luis, al ser un niño tan sobreprotegido, seguramente busque continuar con ese rol dentro de una pareja. Y si no observa ese aspecto maternal en sus parejas, las va a rechazar e incluso se puede reír de ellas, ¿no? Al margen de la consecuencia en las relaciones familiares o sentimentales, Luis también va a tener muchas dificultades para conseguir el éxito en el dinero y para arrancar un proyecto profesional. Pues siempre su madre frenará esa evolución que al estar tan sobreprotegido, ¿no? No va a asumir riesgos, ¿no? Porque la madre le ha inculcado tanto miedo a que le pase algo malo que no va a asumir ningún riesgo ahí fuera, ¿no? En su vida adulta. Pasamos a otro ejemplo y este es muy potente, ¿no? Y además, bueno, ¿qué sucede en mi salud, ¿no? Cuando estoy haciendo cosas en mi vida desde un amor ciego a alguno de mis progenitores, ¿no? En este caso, bueno, pues es un caso real, ¿vale? Que me he encontrado. Entonces, hace unos meses monté un grupo de ayuda mutua para personas que conviven con algún trastorno alimenticio, ¿vale? Pues tipo anorexia, bulimia, obesidad. Ahí conocí a Libertad, pues una chica de 45 años que padecía anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es un trastorno que engloba épocas donde no se come y épocas en las que se come demasiado y acto seguido se provoca el vómito, ¿vale? Se echa toda la comida.
a través del retrete. Bien, bueno, pues Libertad estaba atrapada en esta enfermedad desde los 9 años. Sí, has escuchado bien. Llevaba más de 30 años viviendo en ese sufrimiento de culpabilidad a través de la comida. Su mamá murió repentinamente cuando ella tenía los 9 años y ahí comenzó su largo camino de sufrimiento. Según me comentaba Libertad, pues estaba muy unida a su madre, ¿no? La amaba tanto que incluso se ponía enferma para no ir al colegio y quedarse con ella en casa. Siempre sintió un amor grande hacia ella. La anorexia nerviosa era la forma, ¿no?, de amar a su madre, es decir, un amor ciego hacia ella, hasta tal punto de que no era consciente de que ese amor era el que la estaba destruyendo a ella misma. Libertad amaba tanto a su madre que era capaz de irse a la tumba y morir por ella. Ese es el mensaje que le devolvió la enfermedad. Libertad, disculpa, lo había intentado todo para irse con mamá, hasta el suicidio, el cual pues le dejó tremendas secuelas físicas, ¿no? Obligándola pues a utilizar de por vida un andador, ¿no? No podía caminar. A veces no vemos este tipo de lealtades, ¿no? Y nuestra salud corre peligro. Al margen del estado de salud de Libertad, el resto de sus áreas pues estaban totalmente desequilibradas. Por ejemplo, su papá había rehecho su vida con una mujer, de la cual Libertad sentía unos celos tremendos. ¿Por qué? Pues porque le estaba robando la atención de su papá. Lo mismo pasaba con su hermana, que era la hija de su padre, y su nueva esposa. Su hermana tenía 15 años y Libertad con 15 años sentía unos celos y la odiaba, pero a muerte. ¿Quién era más niña? ¿Su hermana o ella, no? Ahí está la cuestión. El simple hecho de seguir atada a su madre no le había permitido avanzar ni personalmente ni profesionalmente. Prácticamente estaba encerrada todo el día en casa y su objetivo principal era el vómito y la comida, ¿no? Y en alguna ocasión me escribía y me decía, me quiero morir, ¿no? Es decir, no le bastó con ese intento de suicidio, sino como que, bueno, quería seguir intentándolo. Pues ella vivía pues en un estado de victimismo extremo, ¿no? Entonces utilizaba ese victimismo, ¿no?, para obtener cariño y atención a cambio, ¿no? Cada vez que me decía me quiero morir simplemente estaba reclamando mi atención, ¿no? Estaba reclamando mi cariño, ¿no? Ese cariño que perdió a los 9 años, ¿no? A nivel sentimental, pues otro ejemplo, ¿no? Se enamoraba de cualquier enfermera o cualquier psicólogo o cualquier psiquiatra que la trataba. ¿Por qué? Porque ella interpretaba que la atención que le prestaban estos profesionales, pues simbolizaba el amor que de pequeña recibía de su madre, ¿no? Libertad, a pesar de tener unos 45 años, tenía un físico de una niña de 12 años. Era alucinante. Bueno, aquí te puedes dar un poco cuenta de cuando no estás en paz con el destino de mamá, que tu vida carece de éxito en cualquier ámbito, ¿no? Hay que aceptar también los fallecimientos, ¿no? Y bueno, y quedarnos enganchados en el pasado es un error muy grande, ¿no? Nos permite avanzar, ¿no?, en nuestra propia vida. Menuda historia, ¿no? Bueno, parece sacado un poco de la película, pero os doy mi veracidad de que es totalmente real y que, bueno, he cambiado el nombre un poco, ¿no?, de la protagonista para mantener un poco su intimidad. Y vamos con el último ejemplo, ¿vale? Se denomina lealtad invisible a aquella lealtad que de manera consciente o inconsciente mantenemos hacia un ancestro o hacia un familiar y que nos impulsa a repetir una y otra vez, de un modo ciego, pues alguna situación en la que sentimos que no tenemos el control. Imagínate, por ejemplo, que tu situación tu situación económica siempre se resiente. Consigues que entre dinero a través de tu trabajo, incluso en épocas que consigues entrar bastante dinero, consigues que entre bastante dinero, pero nunca consigues que ese dinero se quede contigo. Según entra el dinero, pues en tu cuenta o en tus manos el dinero se va. Te lo gastas sin darte cuenta o a lo mejor pues te lo gastas sin darte cuenta, ¿vale?
Bueno, pues a lo mejor tuviste un papá que fue ludópata y le gustaba el juego y las apuestas y que nunca conseguía ahorrar, ¿no? Pues de la misma forma y por lealtad a él, tú te gastas el dinero inmediatamente nada más conseguirlo. No hace falta que tú también empieces a apostar, simplemente pues sales a cenar, te gusta la ropa, te gustan los caprichos y muchas veces pues estas lealtades vienen de otras generaciones, no solamente tienen origen en papá, sino más atrás, ¿no? Entonces, bueno, en este caso pues la ludopatía es también otro símbolo de una exclusión, ¿no? Dentro de una familia, ¿no? A veces no se acepta ese tipo de destinos, ese tipo de vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor tus hijos, pues repiten ese patrón, ¿no? Y sale alguno ludópata. Llegados a este punto, pues por último, ya después de estos ejemplos, me gustaría tratar algo muy básico, ¿no? Y que me encuentro en la mayor parte de mis sesiones individuales, ¿no? Con mis clientes. Y es una situación que se reitera constantemente. Digamos que mi forma de ver es la situación más grave dentro de la familia y que se considera la traba más grande y que genera una cantidad enorme de conflictos tanto dentro de la familia como fuera, ¿no? El punto de partida es el siguiente. Es cuando yo como hijo espero que mi padre o mi madre me pide perdón por algo. Así de sencillo es. A lo mejor yo he tenido una infancia un poco difícil, donde no he tenido lo que he querido, donde he comparado a mis padres con los padres de mis amigos y los he infravalorado. No me han pagado ciertas cosas, no he tenido cariño suficiente de ellos, no he pasado tiempo con mi padre, no he tenido todo el dinero que esperaba de ellos, han sido muy exigentes conmigo, me han castigado mucho. No tenemos por qué irnos a la infancia. Podemos buscar algún conflicto actual que tengamos con nuestros padres en estos momentos, en el presente. Además, y dándole un toque más radical, a lo mejor mis padres nunca han aceptado a ninguna de mis parejas. En algún momento no me han ayudado lo suficiente con mis hijos. He recibido maltrato físico y psicológico por parte de mi padre. He visto maltratos en casa y he sufrido abusos sexuales. En definitiva, cualquier situación que nos genere la sensación de que mis padres me han puteado en cierta época de mi vida y eso me genera enfado, me genera rencor, me genera rabia y me gustaría que me pidiesen perdón para sanar la relación o simplemente siento que tengo que perdonarles para acercarme a ellos. Bueno, ya que hemos definido el conflicto tras el cual espero su perdón, lo primero que quiero que te des cuenta es que cómo te estás comportando, ¿no? Si guardas ese tipo de rencor todavía. Antes he puesto el foco en la infancia, en cómo fue tu infancia. Aunque puede ser que ahora ya tengas 40 o 50 años, nunca dejamos de ser hijos de nuestros padres y por lo tanto nuestra actitud de manera inconsciente es el reclamo. Constantemente los reclamos de amor, de dinero, de atención, de valoración van a estar en nuestro día a día, nuestro chip incorporado. Somos niños que no paramos de reclamar a pesar de llevar muchos años de recorrido en nuestra vida fuera de casa. Lo primero que tienes que extraer de este conflicto que tienes en mente es que ¿qué estoy reclamando a mis padres con esta situación, con este cabreo, con esta rabieta? Entendido que somos niños mayores, que tenemos nuestras rabietas en las que pataleamos, debes entender también, abre bien las orejas y pon atención, que ningún hijo tiene la potestad para perdonar a ninguno de sus padres, ni a mamá ni a papá. ¿El por qué? Porque ellos, como hemos hablado antes, están por encima de nosotros en el árbol genealógico. Porque ellos son los más grandes y nosotros los pequeños. Independientemente de lo que nos hiciera papá o mamá o lo que nosotros interpretásemos en base a esa coraza egoica, a esa personalidad egoica que nos forjamos en la infancia, de aquellas situaciones que vivimos, ellos nos han educado y nos han dado todo en la vida, conforme sabían y con lo que tenían, y ya está.
Lo hicieron como mejor pudieron y supieron. La vida es así, ya está. Es que no nacemos enseñados, ¿no? Tenemos que cambiar el chip y empezar a verlo de esta forma. Hay que ampliar un poco la mirada más allá de ellos y ver su pasado, estudiar sus relaciones con sus padres, con su entorno, para comprender lo que hemos mamado, ¿no? Seguramente mamá y papá pues también han tenido una infancia complicada y ellos también a veces reclaman cosas como niños con sus rabietas, las cosas que nunca recibieron de sus padres. Incluso cogiendo uno de los casos más extremos, ¿no? Como es el tener un padre maltratador o que me ha infligido abusos sexuales. Cuidado lo que voy a decir a continuación. No significa que le esté justificando, ¿eh? Y que se ha cometido algún delito que no deba ser castigado por la ley. Entonces, si he tenido un padre maltratador, tendré que ir un poco más atrás en su infancia y desde ese punto ampliar la mirada. Nos ayuda pues un poco a liberarnos, ¿no? Por ver un poco qué pasado ha tenido mi padre, ¿no? Cada vez que quieres que tu padre o tu madre te pida perdón, te estás creyendo más grande que ellos. Y esto puede traerte muchas complicaciones en tu vida. Ellos son los grandes, nosotros los pequeños, y lo hicieron lo mejor que pudieron y supieron, ¿vale? Bueno, pues aquí, por ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿no? Que he visto también a nivel individual en otra de mis sesiones con una clienta. Pues Lucía había vivido abusos sexuales de su padre. Ujú. Y bueno, investigando un poco en el pasado transgeneracional, el pasado del árbol genealógico, descubrimos que la hermana de su padre también había recibido abusos sexuales de su abuelo, ¿vale? Y a la vez también, pues, el hermano de Lucía, que ya había tenido hijos también y hijas, pues ella empezaba a tener dudas, ¿no? De si también hubiera podido empezar a abusar, ¿no? Sexualmente de ellos, ¿no? Bueno, para que veáis un poco el patrón de repetición en las generaciones del árbol genealógico. Sí que es cierto que la hermana de su padre, que había sufrido abusos sexuales de su abuelo, acudía a Lucía. Acudía a Lucía para pedirle ayuda, ¿no? Y bueno, Lucía es un poco la que tomó el testigo, ¿no? En este patrón, ¿no? Y con el hecho de ver, ¿no? De ampliar la mirada y de ver todo el pasado transgeneracional, empezó a ayudar al sistema, ¿no? Empezó a frenar que ese tipo de sucesos, ¿no? Que el abuso sexual, pues se siga prolongando, ¿no? A través de generación en generación, ¿no? Y que no se mire, ¿no? Que se haga, que se calle, ¿no? Que sea un secreto de familia, ¿no? Porque la tía acude a ella de manera secreta, ¿no? Nadie sabe nada más, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis un poco hasta dónde puede llegar, ¿no? Las lealtades y todo esto. Bueno, pues con esto acabamos y me gustaría cerrar con, con una pequeña frase, ¿no? Y que resuma un poco todo lo que hemos hablado en esta parte final, que es: al único sistema que pertenecemos de por vida es nuestra familia. Lo mejor que podemos hacer para sentirnos bien en la familia es aceptarlo. Y bueno, la aceptación es mirar y reconocer a cada miembro de la familia tal y como es, sin resignación, y a partir de ahí vamos a constituir un camino que va a ser un proceso que nos va a conducir pues a sentirnos cada vez mejor, ¿no? Con más fuerza en nuestros proyectos y con nuestra propia familia, ¿no? Este proceso pues tiene su tiempo, no es automático, ¿no? Y bueno, y tiene sus momentos y a veces es largo y es doloroso, ¿no? Porque vas a ver muchas situaciones y mucha información que no tenías, ¿no? Pero es el único camino posible para realizarnos plenamente ahí fuera, ¿no? Y bueno, te hago la pregunta de ¿quieres comenzar el camino? En realidad ya lo has comenzado, ¿no? Pero bueno, que sepas que aquí tienes una vía, ¿no? Por el mundo de la terapia sistémica, a través de las constelaciones familiares, y que es una herramienta fantástica que te puede ayudar, ¿no? Sobre todo a resolver esos conflictos, ¿no? Sobre todo si tienes algún conflicto importante, te has sentido identificado con algo de lo que yo he comentado,
utiliza las constelaciones familiares porque es algo mágico, ¿no? No te puedo contar cómo funciona por dentro una constelación familiar porque se escapa, ¿no? a toda esta explicación racional que yo te he plasmado en esta presentación, pero vívelo porque vas a ver cambios automáticamente en tu sistema familiar sin necesidad de cambiar comportamientos de nadie ni nada, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la presentación. Entonces ahora, pues bueno, abrimos un poco una ronda de preguntitas. Ya puedes empezar a dejar tus preguntas y bueno, y a ver si yo te las resuelvo, ¿vale? Voy a enchufar de nuevo otra vez la cámara para que me veáis el jepeto. Y no sé si hay alguna pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta? No sé, ¿contesta alguien? ¿Alguien pregunta? Entonces, ¿alguna pregunta? Que no me dé la sensación de que estaba hablando solo, ¿no? Vale, ya está llegando la primera. Ujú. Vale, bueno, pues os cuento un poco la pregunta que ha entrado por el chat, ¿vale? La primera pregunta es, cuando un padre es maltratador y los hijos se apartan de él, así como su pareja, ¿qué se puede hacer para estar en equilibrio? Ujú. Vale. Bueno, pues evidentemente es una persona que ha maltratado, ¿no? Bueno, siempre vamos a tener ahí un conflicto grave, ¿no? De todo ese odio, ¿no? De todo ese rencor que le vamos a guardar por los maltratos que nos ha infligido, ¿no? A mí como hijo o como pareja, ¿no? Pero estamos hablando de un padre, ¿no? Pues lo que yo te recomiendo es que amplíes la mirada, ¿no? Que investigues un poco en el pasado transgeneracional de tu padre, ¿no? Para que tu padre realmente haya sido maltratador, pues seguramente ha tenido una infancia dura, ¿no? Ha tenido una infancia a lo mejor, pues, donde le han maltratado a él mismo, ¿no? Eh, y bueno, en realidad ha adoptado un rol, ¿no? Él seguramente está siendo leal o bien a su padre o bien a algún otro miembro del clan, ¿vale? De los que tiene atrás, ¿no? Simplemente con verlo de esta manera, ¿vale? Pues ya ayudas al sistema. Realmente no sé qué posición ocupas tú con referencia a este padre, ¿no? Y a esos hijos, ¿no? Pero si tú estás dentro del clan, pues te ha tocado a ti el papel, ¿no? El papel de sanación, ¿no? Entonces, simplemente con investigar un poco y ver un poco con apertura de mente el pasado de ese padre, pues entender un poco más, ¿no? Y ver de dónde vienen los maltratos. No estoy diciendo que le justifiquemos, ¿no? Para nada, ¿no? Y que si a nivel pareja te están maltratando, evidentemente tienes que separarte, ¿no? Pero que veas un poco más, ¿no? Y que no nos quedemos solo en los conflictos, ¿no? Y en esas reacciones y en el maltrato, ¿no? Sino que investiguemos un poco más, ¿no? Bueno, y automáticamente, pues si tú eres su pareja, bueno, pero si eres, claro, es que es el padre y los hijos se apartan de él. Vale, hablas de los hijos. Si tú, por ejemplo, eres su hermana, perdón, eres su hija, y tus hermanos se apartan de tu padre, pues en cuanto tú empieces a mirar, ¿no? Un poco más con amor a tu padre, ¿no? Ese amor que está reclamando con los maltratos, en realidad está reclamando amor con esos maltratos, ¿no? Es su forma de pedir amor. Pues vas a ver como que automáticamente cuando empieces a mirar la situación
tus hijos, perdón, los hermanos van a empezar a ver la situación también de otra forma, ¿no? Y van a empezar un poco a entender a papá. Bueno, espero haberte respondido, ¿vale? Gracias por formular la pregunta. Vale. Otra pregunta interesante también, ¿no? Porque, bueno, evidentemente la sociedad va avanzando, ¿no? Y a veces también tratamos la pareja tradicional de papá y mamá, ¿no? Pero bueno, a veces también papá y mamá se separan, ¿vale? Y entran en juego otras personas, ¿vale? Bueno, ¿qué lugar ocupamos las madrastras? Esta es la pregunta. Vale. Pues te comento un poco. Carmen, vamos a ver cómo lo explico. Imagínate que Luis está casado con María. María fallece, ¿vale? Entonces, Luis y María tenían 2 hijos. María fallece y Luis rehace su vida con otra persona, ¿vale? Contigo, Carmen. Entonces, ahora eres la pareja de Luis y te encuentras con esos 2 hijos que ya tenía Luis. Vale. ¿Qué lugar ocupas? Por un lado, tú, Carmen, tienes que alojar dentro de tu corazón, sin ningún tipo de rencor y sin ningún tipo de enfrentamiento, a María, que era la anterior esposa de Luis. ¿Por qué? Porque gracias a que ella falleció, ella te dejó el lugar a ti. Entonces tienes que reconocerla, ¿vale? Tienes que reconocerla como una mujer muy importante en tu vida, porque gracias a ella tú has conocido a Luis. Hablo tanto si María falleció como si María se separó de Luis, ¿no? Como una separación normal y corriente, ¿vale? Y bueno, pues ahí está ese lugar. Con referencia, por ejemplo, a Luis y sus hijos, pues evidentemente, no sé si tú traes hijos o no traes hijos, pero los hijos de Luis van a estar antes que los hijos tuyos, ¿vale? Entonces, bueno, entonces también el hecho de que tú también, Carmen, pues veas a la anterior pareja de Luis, ¿no? Y la tengas en estima, ¿no? Y estés agradecida, pues te va a ayudar mucho también con la relación de los hijos de Luis, ¿no? A relacionarte con ellos mismos. Bueno, espero haberte ayudado, ¿vale? Voy a ver si hay otra preguntita. Ah, vale, porque has continuado, vale. Porque su madre no quiso seguir encargándose de su hijo. Vale. Su madre no quiso seguir encargándose de su hijo. Vale, bueno, en este caso, Carmen, tú puedes ayudar, ¿no? En esa educación a Luis con ese hijo, ¿no? O a tu marido con ese hijo. Pero tienes que ver un poco desde dónde lo estás haciendo, ¿vale? Si lo estás haciendo como yo soy tu madre ahora, yo soy más fuerte que tu madre, yo soy más poderosa que tu madre mira que no fue capaz, olvida, abandona ese papel si lo estás haciendo de esa manera, ¿eh? Porque eso es súper perjudicial, porque estarías vulnerando el orden del sistema familiar, ¿vale? Estarías suplantando la identidad de su madre, ¿no? Evidentemente, su madre, por las razones que tuvo, que las tendrá, pues ha decidido no encargarse de su hijo, ¿no? Tomó la decisión en ese momento, conforme lo que sabía y conforme lo que vivió y su historia, su pasado, y decidió no ser la madre de ese hijo, no ejercer como madre, ¿no? Bueno, en ese caso, pues puedes cuidarle, puedes amarle, pero sin intentar suplantar, ¿no? Una cosa que te puede ayudar mucho, ¿no? Sobre todo a la hora de educar a ese hijo es, no sé cómo se llama, pues cariño, corazón, yo te ayudo a lo que tú quieras, ¿no? Te ayuda a esto, pero no olvides bueno, que tu mamá es tu mamá y yo soy pues la nueva esposa de tu padre, ¿no? Y
bueno, tu mamá en aquel momento pues no supo cómo afrontar, ¿no?, el cuidarte y bueno, pues si le puedes dar un poco más de información, ¿no?, del pasado de su mamá o los motivos, pues todo eso le puede ayudar, ¿no? Sobre todo que él acepte, ¿no?, bueno, que aún así, aunque su madre no cuidó de él, le dio el mayor de los éxitos, que es la vida, ¿no? Y le trajo a este mundo, ¿no? Entonces, eso puede ayudarte también mucho a la relación a mantener una relación sana con él, ¿vale? Gracias. Pasamos a otra pregunta, ¿vale? Me gustaría saber si es tan fácil transmitir a un hijo que ha sido maltratado por su padre. Me gustaría saber si es tan fácil transmitir a un hijo que ha sido maltratado por su padre. No, no es tan fácil, no es tan fácil, Gemma. No es tan fácil porque, bueno, es lo que he comentado antes. Ante un maltratador, pues siempre corremos dos opciones, ¿no? O aprendemos lo que hemos vivido, ¿no? O empezamos a maltratar nosotros a quien se nos ponga como pareja o a nuestros hijos, o hacemos todo lo contrario. Nos vamos al polo opuesto, ¿no? Nos vamos a la sumisión. Nos convertimos, esto es una dualidad, ¿no? Nos convertimos en el polo opuesto, ¿no? En la parte sumisa, ¿no? Entonces a lo mejor empiezo a generar relaciones sentimentales desde la sumisión y me empiezan a maltratar a mí, ¿no? Entonces o maltrato o me maltratan, ¿no? Pero bueno, esto no es tan sota, caballo y rey, ¿no? También depende un poco de cada persona. Como he comentado, somos un porcentaje alto de creencias y de patrones familiares, pero también tenemos nuestras propias vivencias y también tomamos nuestras propias decisiones, ¿no? Pero a veces sí que hay patrones inconscientes, ¿no? Entonces, bueno, es fácil, no es tan fácil, pero es fácil, ¿no? Es decir, puede pasar, ¿no? Hay que estar pendientes. Gracias. Vale, otra pregunta importante de Jessica. ¿Cómo se le puede dar su sitio a alguien familiar que ya no está? Bueno, pues te pongo un ejemplo, Jessica. Además, un ejemplo en mi propia familia. Y ya voy a ser rápido porque debemos ir cortando. Tuve un hermano, mi madre tuvo un primer hijo que fue un aborto, nació y falleció muerto, al cual se le puso José Antonio. Automáticamente mi madre tiene el segundo hijo y se le llama José Antonio, con lo cual es un poco se busca el sustituto, ¿no? Bueno, pues yo, por ejemplo, empiezo a tener muchos conflictos con mi hermano, ¿vale? Detrás de todo esto, cuando investigo, pues veo toda esta situación, ¿no? Que no se le está dando ese hueco a mi primer hermano, ¿no? A mi hermano José Antonio I, ¿no? Entonces, eso nos estaba generando mucho malestar dentro de la familia. La forma de darle hueco, pues es yo, como soy la persona sanadora que ha decidido ver todo este tipo de circunstancias y ampliar la mirada de la familia, provoco unas conversaciones con él, ¿no? Hablándole a él, ¿no? A mi hermano fallecido, ¿no? Y le hablo de, pues, José Antonio I, es un poco fuerte decirlo así, pero tienes tu lugar en la familia, ¿no? Es como una especie de oración, ¿no? Tienes tu lugar en la familia, te vemos y te reconocemos, mamá te quiere y fuiste el primer hijo de mamá, ¿no? Darle su posición, ¿ves? Y nuestro hermano José Antonio no pretendía suplantarte, ¿no? Es una persona totalmente distinta a ti y te guardamos, tanto mamá, papá y yo y José Antonio y mi otro hermano Felipe, te guardamos en el corazón, ¿no? Entonces, bueno, aceptamos el destino que fue para ti, ¿no? Que fue esa muerte temprana y en honor a ti, pues voy a hacer, por ejemplo, algo grande con mi vida, ¿no? Bueno, esta es una frase, una oración que estaría incluida dentro de un proceso de constelación familiar, ¿vale? Yo te lo he traído y te lo traigo aquí así, parece un poco sencillo, ¿no? Pero no es tan sencillo, ¿eh? Entonces, te recomiendo que si has observado que alguien no está aceptado o no está visto dentro del sistema, pues que utilices una herramienta de una constelación familiar, que acudas a un terapeuta de esta corriente y que vivas en una
terapia, ¿vale? Porque a lo mejor con una terapia suficiente, ¿no? O lo integras, que vivas un poco este mundo de las constelaciones familiares, porque además es una herramienta que te va a dar visión, es decir, vas a ver la situación desde fuera, entonces, ¡buah! Tiene un poder brutal, ¿no? Y tiene algún toque mágico, ¿no? Que ya podrás, ya irás descubriendo. Gracias. Y bueno, pues no sé si queda hueco para alguna pregunta más, porque ya nos hemos comido la hora. Em, si no me dice nada Sergio o no me cortan, lo que sea, bueno, pues yo la digo, ¿vale? Vale. Bueno, hay otra participante que nos dice, yo siempre tengo miedo a tener relaciones, ¿no? Ujú. Siempre tienes miedo a que te sean infiel. Y en tu árbol ha habido muchos hombres infieles. ¿Tiene que ver? Pues rotundamente que sí, ¿eh? Es lo que te comentaba antes, ¿no? En tu árbol genealógico se ha creado una imagen de una mujer sumisa, ¿vale? No, no lo interpretes mal, pero de sumisa con referencia a la fidelidad, ¿no? Y un hombre que es un poco más vividor, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuestión que investigues un poco, ¿no? Y te ha tocado a ti a lo mejor pagar, ¿no? Pagar o sanar, ¿no? Esa situación, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, te hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo reaccionaban las mujeres de tu clan cuando descubrían las infidelidades, ¿no? ¿Vale? A lo mejor callaban y otorgaban. A lo mejor te ha tocado a ti romper, ¿no? Te ha tocado a ti romper con el patrón, ¿vale? En este caso, pues, bueno, ejercicio, pues, que salía dentro de una constelación familiar, pues a lo mejor si tu abuelo fue infiel o tu padre fue infiel, pues mamá, papá, os veo, os reconozco como mis padres y bueno, reconozco un poco, papá, las infidelidades que has mantenido con referencia a mamá. Mamá, veo también que no supisteis afrontarlo de otra forma, lo afrontasteis los dos de la mejor manera que lo hicisteis y bueno, dejo con vosotros el pasado, ¿no? Y esto ahora es mi vida, ¿no? Y me libero de vuestros patrones, ¿no? Para vivir relaciones plenas con hombres que sí que sean eh, abiertos al compromiso, ¿no? Y que sí que me amen realmente, ¿no? Bueno, te recomiendo también que vivas una constelación familiar, ¿no? Para hacer más profundo este aprendizaje y más potente, ¿vale? Bueno, y la última ya, bueno, sí, es que hay bastantes. La última, no sé si luego Ecoy puede mandarme las que han quedado pendientes y yo os contesto. Si me dejáis un correo electrónico y yo os contesto por correo electrónico. La última, pues, ¿cómo puede influir un aborto voluntario? Bueno, pues lo que he comentado, ¿no? Anteriormente, creo que te he respondido con un poco como el ejemplo de mi primer hermano, ¿no? Bueno, voluntario. Aquí estamos hablando ya de un aborto voluntario, que tú has tomado la decisión. No pasa nada, es decir, el hecho de que el árbol no enjuicia de si está bien o está mal, ¿no? El árbol lo que enjuicia es que no se reconozca que se ha tenido ese aborto, ¿no? Mientras tú, a lo mejor si has tenido tú el aborto, lo guardes, lo lleves en tu corazón y le hables, ¿no? Puedes ponerte incluso nombre, ¿no? Como cariño. En aquella época, conforme lo que yo viví, tomé esta decisión, la tomé desde lo que sabía y como mejor pude y bueno, a partir de aquí, pues siempre tienes nuestro hueco tendrás tu lugar en mi árbol genealógico, ¿no? O dentro de mi pareja, ¿no? Siempre tendrás tu lugar y te llevaré siempre en mi corazón, ¿no? Empezar a integrar a este aborto, ¿no? A hablar un poco con él, ¿no? Sensibilizarnos un poco con él, porque quieras o no es una parte del sistema, ¿no? Es un alma dentro del sistema, ¿no? Y bueno, simplemente con eso sería el ejercicio para sanar, ¿no? Evidentemente, pues cuando no hay reconocimiento de estas personas que ya han fallecido, pues
puede pasar cosas, ¿no? Pueden venir enfermedades, pueden venir... no es para alarmarte, ¿no? Pero bueno, estás a tiempo, ¿no? De prevenir cosas, ¿no? No solamente en ti, sino en tus hijos, ¿no? Que tengas luego después, ¿no? En el momento en el que a lo mejor no se está reconociendo, pues viene algo para el sistema interpreta que hay un desajuste y no se está reconociendo una persona, con lo cual automáticamente pues puede producir la baja de otra persona, ¿no? Entonces, bueno, ánimo y felicidades por haber llegado hasta aquí. Bueno, pues quiero daros las gracias a vosotros y a Ecoi por aguantarme esta hora y media que os he pegado aquí. Espero que haya sido interesante y bueno, que os haya encantado y felicitaos una vez más porque habéis iniciado un camino muy bonito y aunque descubráis oscuridades de la familia, son nuestras raíces y nos van a acompañar toda la vida, ¿no? Y no hay nada más bonito que sentirse con la fuerza que nos viene de atrás de nuestro padre y nuestra madre, ¿vale? Pues un placer. Volveremos a vernos seguramente en próximas conferencias. Así que tengáis muy buena noche y un beso enorme. Gracias. Chao.